No, nada. Sí, se escucha. Vale, pues empezamos ya. ¿Sí? ¿Os parece bien? Vale. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es Rubén, soy director de sonido en Zaum y conmigo tengo ya a Fernando Cabrera, nuestro compositor, y a Mireia Díez Morán, nuestra senior sound designer. Hoy vamos a hablaros un poquito de Zero Parades, nuestro último juego. Vamos a escucharlo, vamos a juzgarlo y vamos a comentar pues, lo que ha ido bien y lo que hemos aprendido del juego, ¿no? Del proyecto. Durante esta presentación vamos a hablar prácticamente de 4 cosas. Una de desarrollo, en plan, por los que a lo mejor no conozcáis el juego, no hayáis jugado el juego, vamos a explicaros un poco de qué va, cómo ha consistido, en qué ha consistido el desarrollo y cómo ha ido todo. Luego Mireia va a hablar sobre la parte de sonido, Fernando va a cubrir la parte de música y luego compartimos unas conclusiones y bueno, respondemos unas preguntitas, si hay tiempo. Esperemos que sí. Por daros un poco de contexto, Zero Parades es un CRPG narrativo, ¿vale? En el que interpretas a una espía, que es Herschel, su codename es Cascade, y debe resolver una conspiración mientras lidia pues, con su propio pasado. Cascade es enviada por Tofiro para investigar la desaparición de un compañero, pero la investigación acaba destapando una conspiración mucho mayor. Y en realidad es un thriller de espionaje, no es un juego de acción. Aunque sea de espías, no es algo tipo, por ejemplo, James Bond o nada parecido. Si habéis jugado Disco Elysium, es como algo bastante parecido, en realidad, a nivel de mecánica, ¿no? El desarrollo duró 4 años en total. No es que durante 4 años se siguiera un proceso de producción estándar o lineal, sino que hubo conceptualización, preproducción, un article slash, luego se volvió a trabajar algunos aspectos del proyecto y tal. Entró y salió gente y en total estuvimos pues, 4 años desarrollando el proyecto. Aproximadamente unos 100 desarrolladores en total han trabajado en el juego y el juego salió en Steam a finales de mayo de este año. Y el juego se hizo en Unity y la parte de audio la cubrimos con Fmod, fue el middleware que utilizamos. El equipo de audio está formado por Eli, diseñador de sonido, Mireia, senior sound designer, Caterina, que es nuestra technical sound designer y music designer al mismo tiempo, Fernando, que es nuestro compositor y también music designer, se involucró mucho en todo el proceso y fue una ayuda fundamental. Tuvimos ayuda de un producer, Phil Davison, que nos ayudó bastante a coordinarnos con otros departamentos, a identificar pues, dependencias, blockers y demás. Y eso es prácticamente todo el equipo de audio. Nosotros también fuimos nuestro propio QA, diría también, y nos hemos apoyado mucho entre todos. Es un departamento bastante joven. Antes nos estamos riendo porque la media de edad es 31 años, pero lo cual es un punto para algunos de nosotros. Pero es joven en el sentido de que llevamos trabajando juntos pues, menos de 2 años. Yo entré en Zaum como hace 2 años y medio, antes estaba solo Kat, nuestra technical sound designer, y a partir de ahí pues, se nos unió Mireia, se nos unió Fer, se nos unió Eli, y en total, pues eso, 2 añitos trabajando juntos. Un equipo 100% remoto, Zaum es una empresa full remote, entonces estamos desperdigados por todo el mundo. Por suerte, la mayoría del equipo de audio estamos en Madrid, así que eso ha estado bastante guay. Pero sí, todo ha sido en remoto, colaboración, reuniones, reviews, playtest, todo. Y luego, por otra parte, el departamento de VoiceOver ha sido algo independiente. Es decir, nosotros no nos hemos encargado de dirección de VoiceOver, ni de grabación, ni de limpieza, ni mastering. Luego, al final del desarrollo, ya saltamos ahí y ayudamos un poco, pero eso fue parte de otro equipo. A nivel de dirección, lo que queríamos hacer era, con Zero Parades, establecer una identidad propia en lo que es cómo suenan los juegos de Zaum, porque, como os he comentado, somos un departamento pues, bastante jovencito, entonces queríamos pues, eso, establecer un poco cómo suenan los juegos que hacemos en Zaum, ser un poco pues, fieles a lo que queremos hacer. Queríamos que el audio, tanto audio como música, fuera un vehículo narrativo y emocional, ¿no? El foco era el game feel y la experiencia del jugador por encima de todo. No queríamos utilizar nuestros juegos como un escaparate pues, de nuestros efectos de sonido, de la música. No, siempre estamos sirviendo, ¿no? el gameplay y la experiencia del usuario. Y también tuvimos que entender un poco nuestras limitaciones y buscar la creatividad dentro de ellas, porque nosotros en Zero Parades al final habremos estado trabajando menos de 1 año de todo el equipo de audio. Entonces nosotros llegamos, el proyecto estaba un poco avanzado, a nivel de ingeniería no estaba preparado para lo que necesitaba el proyecto desde un punto de vista de sonido, y ni de voiceover, ni de música, entonces tuvimos que hacerlo un poco como buenamente pudimos, y ahí, bueno, al final, dentro de las limitaciones, ¿no? Es donde surge esa creatividad, diría yo. No te queda otra. Y luego,
también queríamos marcar un nuevo camino un poco más allá de Disco Elysium. Disco Elysium pues, es un juego que todos queremos, somos fans de ello, pero estamos estableciendo pues, un nuevo departamento, ¿no? Dentro de Zaum, una nueva identidad, y queríamos explorar un poco más dentro del género CRPG pues, qué podemos hacer, ¿no? Y también, en paralelo, tuvimos que establecer una base técnica y una cultura de game audio en Zaum, porque no había antes no hubo departamento de audio en el estudio como tal, entonces tuvimos que llegar y, pues bueno, las dependencias que tenemos con animadores, con programadores, con diseño, con todo el mundo. ¿Por qué es importante que el audio entre en esta fase del prototipaje o por qué tenemos que esperar un poco? Cosas así, ¿no? Y ya no solo diseño de sonido, sino también a nivel musical. Y nada, y luego los recursos que tuvimos un poquito y las claves de este desarrollo fue, primero, que esto lo van a desarrollar tanto Miriam como Fernando más en profundidad más adelante. Queríamos diferenciar dos momentos en todo momento, uno que es la parte de exploración y de espionaje versus la parte más de acción. Por otra parte, tuvimos siempre claro que el voiceover era quien mandaba, en plan, tú cuando jugabas en el juego y hablas con un personaje, el voiceover tenía que ser siempre lo primero que escucharas, lo más claro, ¿no? A nivel de mezcla. Sin embargo, tuvimos algún que otro problemilla en este aspecto porque nosotros teníamos una premezcla ya hecha en lo que era música, ambientes, UI, sonido, pero el voiceover llegó un poco tarde, bastante tarde, al juego. Entonces, el momento en el que se implementó el voiceover, había cosas que no terminaron de cuadrar y tal, y tuvimos que reaccionar ahí lo más rápido que pudimos. Nuestro goal también era evitar la fatiga auditiva. No sé si habéis jugado Disco Elysium o Zero Parade. Son juegos muy densos, de mucho texto, en el que tienes que hablar con personajes, leer, interiorizar un poco toda la historia y demás. Entonces, no queríamos tener de background ni música ni sonidos que estuvieran constantemente pues como llamando la atención del jugador, ¿no? También queríamos dejar espacio a otros elementos del juego para que cuenten la historia, como puede ser no solo la narrativa, sino también ciertas mecánicas o incluso el arte, ¿no? El environment storytelling. Y bueno, y luego algunas de las referencias que tuvimos de Handmaiden, que esta ya viene conmigo para toda la vida, Decision to Live, Blade Runner y La Sociedad de la Nieve. ¿Por qué? Porque son como películas, que es bastante irónico que no haya ninguna referencia en un videojuego, pero bueno, que son como muy elegantes, muy sutiles, muy bonitas, y creíamos que encajaba muy bien con lo que queríamos contar un poco en Zero Parades. Y dicho esto, vamos a la parte interesante. Le doy el stick a Mireia para que sea un poquito de... Sí, vale. Los sonidos. Nada, hola a todo el mundo. Está genial estar de vuelta aquí en Guadalquivir, así que gracias por invitarnos otra vez. Y nada, yo voy a hablar de los ruiditos de Zero Parades, toda la parte de diseño sonoro. Un poco lo que ya ha comentado Rubén, ¿no? Llegamos a Zero Parades después de estar trabajando en Disco Elysium para Android, entonces teníamos muy poco tiempo, pues como unos 8 meses o así para hacer todo, y el trabajo de Zero Parades de audio es gigantesco, así que teníamos que trabajar de forma muy inteligente. Decidimos dividir un poco el proyecto como en 3 grandes secciones. La primera de ellas, los Dramatic Encounters y Narrative Events. ¿Qué es esto? Son como unas escenas narrativas que se producen a través del diálogo, entonces el jugador va eligiendo opciones y según de las opciones que va eligiendo, hace una tira de dados que le puede salir bien o le puede salir mal. Con lo cual, al final, eso se basa en múltiples decisiones, hay muchísimas ramificaciones y tiene un gran impacto narrativo. Y los Narrative Events son similares, porque también son escenas narrativas, pero son muchísimo más cortas, se basan en muchas menos decisiones o ninguna, porque pues eso está como más centralizado en que veas que ocurre algo en concreto en el juego y nada, y en realidad, aunque son sistemas distintos, tienen exactamente la misma naturaleza desde el punto de vista de audio. Lo interesante aquí es que, pues eso, al final, como digo, intentábamos diseñar este proyecto de forma inteligente, pero en este caso no diseñabas audio para una sola escena. No es como una cutscene normal, regular de videojuegos, sino que pues eso, había muchísimos escenarios posibles. Entonces, al final, muchas de esas ramas tampoco eran vistas por los jugadores. Todos los resultados que tienes eran mutuamente excluyentes, así que nunca era exactamente lo mismo, con lo cual había que hacer assets únicos. Así que aquí no pudimos nada más que tragar con lo que había y fueron al final los momentos más caros de realizar de todo el proyecto. A mí, sinceramente, es la parte que más me goce hacer, porque al final
hay mucho conflicto que ocurre en la cabeza del jugador y nosotros un poco como que tuvimos que acompañar esa sensación, ¿no? De esas expectativas, ese estrés, ¿no? Que le produce al jugador la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Entonces, finalmente esas decisiones se terminaban traduciendo en momentos como, yo qué sé, concretos, un disparo, una bomba, lo que fuera. Y era muy importante no penalizar a través del audio los fracasos. Zero Parades es un juego que se basa en fracasar y entonces pues era algo que había que ensalzar, ¿no? También esos momentos en los que todo iba fatal de los fatales. Y el grandísimo reto era que aquí en estos momentos la música tomaba protagonismo y la voiceover, como ha dicho Rubén antes, manda. Entonces había que crear tensión, acompañar todas estas cosas con un espectro de frecuencias muy limitado, es decir, no había tampoco muchísimo espacio para el sound design aquí, pero aún así pues tenía que ser efectivo, ¿no? Y además muchas veces, por cómo fue la producción, no disponíamos de esas referencias acústicas, con lo cual un poco te tenías que imaginar cómo iba a ser la vaina. Y bueno, vamos a ver un par de ejemplos. El primero es de un narrative event, que es el de Carolina. No quiero dar muchos spoilers, pero bueno, un poquito de contexto sí que voy a dar. Herschel intenta reclutar a Carolina y bueno, pues la acompaña a través de una pesadilla que tiene que superar. Y en este caso lo vamos a mostrar sin música para que veáis un poco qué espacios específicos ocupaba el audio. Básicamente hicimos un dron un poco así como fantasmagórico y una serie como de huses cada vez que los personajes se movían de cara pues un poco pues a acompañar esa parte, pero todo lo demás lo dejamos vacío para que la música de Fer pudiera brillar. Prueba, sí. ¿Cómo? Si das una más. Vale, perfecto. In your corner, you are someone else, somewhere else. She's confused. I told you not to hit her in the head. Yeah. He'll do it again. We just need a name, dear. Your opera handler. Who got you into this whole mess? I'll try again. Brace yourself. Knuckles dig swift into your eye socket and back out again. Next to your nose, something cracks. For fuck's sake. The room scrambles, fades, returns. You can feel something in your ears now. The woman caresses a device in her palm. Vale. Solo he traído un minutito porque si no, no nos da tiempo. Y he traído un segundo ejemplo, que es el del Dramatic Encounter, para que podáis ver las diferentes decisiones que puede tomar el jugador y solo, pues eso, cómo desencadenan en unas acciones en concreto, que en este caso pues, es un tiroteo. No voy a decir cuándo ni dónde ocurre. Kaleidoscope remains still, not looking at you, but alert to you, waiting for your signal. Synchronized fire, a bullet through each skull. Take 'em down, look sick doing it. But first, the gang needs gun. Lost in the song, your sudden movement takes him by surprise. Your hand finds your gun drawn to it. His hand finds your wrist. Canopus. You're seconds away from getting shot. On your mark, escape. 2 bullets, 2 skulls. Harmonized doom in 3, 2, 1. You wrench your weapon free and spin on your heel. The bullet cracks into your enemy's chest. Right in the photographs he keeps beside his heart. In front of you, a face disintegrates as Kaleidoscope's bullet finds its mark. Shards of skull spatter onto your neck.
itchy. No, not like this! Tesoro Buendia levels a heavy pistol at you, point blank. A surprisingly fluid, graceful movement. His bullet with Y si queréis saber cómo sigue, pues lo jugáis. Otro de los grandes bloques en los que nos centramos fueron los ambientes, que aquí sí pudimos ser inteligentes. Los dividimos, evidentemente, entre exteriores e interiores. Y en ambos casos, los objetivos eran pues, que sonara todo, que fueran lugares reconocibles, que no se pegara de hostias con la música ni la voiceover, que no cansara el oído, pues, como ya ha dicho Rubén antes, porque es que este juego es extremadamente lento y tienes que estar leyendo 700 horas esto, pues si tienes el mismo loop constantemente en la oreja es que vas a tirar el ordenador por la ventana. Retos, que sonara todo, porque de nuevo no teníamos tiempo y además es que Zero Parade tiene unos espacios gigantescos, tiene muchísimas localizaciones diferentes, de todo tipo. Entonces, al final, pues eso, entre todo eso, los pocos recursos técnicos y el proceso de implementación extremadamente doloroso, pues no se me olvidará que en junio, no sé, de hace un año o algo así, nos reunimos aquí en Madrid y estuvimos planteando cómo podemos hacer esto de manera inteligente. Con lo cual, se nos ocurrió que teníamos que tener una base general que siempre sonara sí o sí y ahí, pues según el tiempo y los recursos que tuviéramos, ir añadiendo capas de detalle según las diferentes localizaciones. En el caso de los exteriores, ese sistema general es un sistema general de vientos que construimos a partir de una pool de diferentes loops de vientos que se iban lanzando y cambiando entre sí cada 6 segundos. Y además esos loops eran diferentes según el clima y el time of the day y luego ya pues ahí vas añadiendo diferentes capas con detalles dependiendo del entorno o del environment, ¿no? Pues por ejemplo si estabas en el bosque pues ponías unos pajaritos o lo que fuera. Y en los interiores el approach fue diferente, creamos como diferentes paquetes de sonidos dependiendo de si la habitación era grande, pequeña o mediana, con su room tone y su reverb correspondiente, y después unos assets generales con los que hacíamos mix and match. Por ejemplo, teníamos el paquete de assets de golpes lejanos de metal con mogollón de reverb, y teníamos el de debris, y teníamos el de golpecitos de piedras. Entonces, si estabas en un lugar mega industrial, como el que vamos a ver ahora, pues resulta que le metes pues eso, los sonidos de metal lejanos y lo pones con otro de aquí y otro de allá y tienes una localización. Y luego ya, pues cuando ya tenías todo eso montado, si había tiempo, pulías y añadías más detalles. El elefante en la habitación de los ambientes en Zero Parade, ¿qué pasa? Que Zero Parade es un juego súper bonito a nivel de arte, tiene mogollón de detalles, como podéis ver, por ejemplo, en esta captura, ¿no? Pero hasta el milímetro. El problema es que es un juego muy estático, es decir, no se mueve nada, es una pintura. Entonces, había que crear movimiento e inmersión fundamentalmente a través del audio, que fue lo que intentamos hacer. Traigo 2 ejemplos, uno de un interior que vamos a ver, que como he dicho, pues es como un lugar más industrial, ¿no? Y en este caso, aparte de hacer el mix and match, que ya os he explicado, la forma de dar detalles la hicimos a través de la narrativa, nos apoyamos mucho en ellos, porque pues eso, en la historia de Zero Parade se cuenta que en este lugar se conoce que en el basement cogían y experimentaban con seres humanos y hacían como híbridos entre delfines y humanos. Entonces se me ocurrió, lo mismo aquí, puedo añadir, según vas bajando las escaleras, sonidos de ambiente como de delfines distorsionados, ballenas, vacas, que es mi sonido insignia, y todo esto súper mega distorsionado para crear como esa paranoia, ¿no?, en el jugador. Que luego cuando llegas hasta el final a la habitación donde se supone que se está haciendo todo, de repente no está pasando nada, ¿no? Y vamos a escucharlo, si es que se escucha algo.
cascos se escucharía mejor, pero no pasa nada. Y luego vamos a escuchar un exterior, que en este caso, pues la forma de crear inmersión que a mí se me ocurrió, en lo que más me apoyé fue intentar replicar los sonidos que yo conozco de mi pueblo, porque bueno, pues la realidad también es una gran fuente de inspiración. Y nada, pues aquí usamos recursos que se podían escuchar en cualquier pueblo de España, supongo. Vamos a ver el bazar, que tiene mucho de feria, de puestecitos de juguetes, de mercadillo. Y nada, pues como curiosidad también hubo una localización que no vamos a ver aquí, desgraciadamente, porque no hay tiempo, que en Partiali, donde incluso decidimos meter sonidos del famoso afilador. Vamos a ver. Voy a seguir porque si no, no nos da tiempo. Y por último, el tercer gran bloque, la User Interface, que bueno, yo soy una persona que voy a confesar aquí que odio hacer User Interface con toda mi alma. Me parecen los sonidos más complicados de hacer y por eso me metí a este proyecto, porque está todo basado en User Interface. Entonces, las cosas a cumplir aquí era que, pues, que debían ser sonidos legibles, debían dar feedback adecuadamente, tener personalidad, ser consistente entre todas las facetas de la User Interface y además debía sonar bien y no cansar después de tropocientas mil interacciones. Entonces decidimos tirar por un sonido retro, pero no mucho, en el sentido de que cuando piensas en algo retro normalmente te vas al tema del sci-fi, ¿no? Entonces aquí decidimos intentar usar el menos sci-fi posible y tirar por la estética del espía, ¿no? En este caso, para todos estos temas, por ejemplo, aquí una captura de pantalla del journal, que es donde tienes todas las tareas que tienes que hacer en el juego, y lo basamos todo en soniditos de papeles pasando, lapiceritos escribiéndose en libretas y demás, porque pensábamos que era como lo más cercano a la experiencia del espía. Lo más complicado de la UI yo creo que era el tema de lo que yo llamo las voces de Herschel, que es como otra dimensión de la UI, compuesta por los skill checks, el conditioning y el pressures and limits. Y todas estas partes, de nuevo, o sea, intentamos hacerlo lo más orgánico posible, pues usando, por ejemplo, sonidos mecánicos, incluso parte de la música de Fer está en el tema de los dados, en el conditioning quizás era la parte más sci-fi de todas, y los pressures and limits los hicimos utilizando recursos como whispers que grabamos en mi casa y movidas así. Entonces, al final, siempre intentamos que fuese lo más orgánico posible y un poco como la perspectiva de Herschel, ¿no? ¿Qué escucho yo en mi cabeza? ¿Cómo lo puedo hacer? Y eso es lo que intentamos replicar. Y con esto finaliza la parte de sonido y pasa la parte importante, la de la música. Estaba disfrutando de la charla, no me estaba enterando. Vale, bueno, pues yo voy a hablar un poco de lo que es la música de Zero Parades. Lo voy a dividir en dos puntos. El primero de ellos más un poco lo que es toda la parte conceptual, la parte de casi de preproducción un poco, podríamos decir. Y luego cómo todo eso se termina aplicando en el videojuego. Entonces, las primeras reuniones que mantuvimos pues trataban un poco de qué es lo que buscábamos con la música, cuáles son las referencias. Y a mí me comentaron que lo que buscaban era un estilo de ambient jazz,
la mezcla de elementos electrónicos y orgánicos, nada que fuese demasiado con síntesis, con solo sintetizadores y demás, ni tampoco querían algo que fuese muy orquestal y que sonase demasiado clásico. Y luego el uso de los leitmotivs querían que fuese algo muchísimo más minimalista, no tan tradicional. Y bueno, tuvimos ese par de reuniones y claro, yo me senté en el estudio y dije, all right, buscamos un estilo ambient jazz. ¿Y eso qué narices es? Claro, a mí cuando me lo dijeron yo dije, soy tu hombre, por supuesto, esto lo tengo yo resuelto. Por dentro pues te surgen mogollón de dudas y en este caso concreto la verdad que a mí me contactaron muy pronto en el desarrollo, entonces me dio la posibilidad de poder investigar antes de siquiera tocar una sola nota en el piano o en la guitarra o donde la queráis tocar. Y la cosa está en que esto es una cosa que yo recomiendo a todo el mundo que quiera componer música porque ayuda mogollón. Entonces, al tener mucho tiempo, pues bueno, tratas de conocer el videojuego, de saber cuál es su historia, empaparte de sus personajes, del gameplay y demás. Te empapas también de las referencias que ellos te han dado. Y sobre todo, a mí una cosa que me funciona muy bien es escuchar todo tipo de música, da igual el que sea, la que más os guste, porque aunque no estén dentro del estilo de lo que estáis buscando para el videojuego, muchas veces encontráis una fuente de inspiración tremenda que luego podéis aplicar al proyecto. Entonces, estas son unas pocas referencias que ellos me dieron, como Zelda Breath of the Wild, The Last of Us o la peli de Zodiac, y las que tenéis abajo son más bien las que yo estuve escuchando, Nala Sinefro, Johan Johansson o Floating Points. Y bueno, y un poco después de todo este proceso de investigación y de empaparse de todo un poco, pues empiezas a tener bastantes ideas. Y las ideas con las que nos terminamos quedando fueron estas, que la más grande de todas es como es un mundo de espías, al final pues trata de pensar como un espía, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivos usarían para grabar? ¿Cómo, pues eso, en plan, cómo sonaría la música incluso a través de esos dispositivos? Y acabamos usando pues sintes modulares, emulaciones de cinta, código Morse escondiendo mensajes, dictáfonos. En concreto, la tercera imagen que tenéis, que es el cacharro azul, es una cinta de hilo que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial por los rusos y procesamos mogollón de los instrumentos que escucháis en la banda sonora, los procesamos por ahí. Y luego, sobre todo, el pilar fundamental es improvisar como arma principal. Esto se tradujo en un cuarteto de jazz bastante inusual, clarinete, saxo, bajo y batería. Y la idea que tuvimos es generar una suite de más o menos unos 10 minutos con una serie de directrices y coger a estos 4 músicos, meterlos en el estudio y a improvisar a saco. Y de ahí sacamos la mayoría del material que podéis escuchar en el juego. Luego vinieron otras 2 grabaciones más adelante con ellos mismos. Pero fue una cosa que pensamos que, bueno, el carácter de ser un espía, ¿no? De improvisar, de ir sobre la marcha, creo que le podía ir muy bien mezclarlo con el free jazz, con el más free jazz posible, y eso fue lo que hicimos. Y bueno, estas son unas pocas grabaciones fotos de la grabación, perdón. Y antes de pasar a cómo se aplica todo eso adentro del juego, bueno, esto para todos los que estéis aquí, si podéis involucrar al compositor lo antes posible, nice. Porque, bueno, sí que es verdad que muchas veces pues, no hay material tangible, no puedes jugar, a lo mejor no tienen todavía ni la vertical slice o lo que sea, pero se puede componer a través de los guiones que tengas, a través de los concepts, a través de las descripciones de lugares, y eso muchas veces es muy favorable, porque al final permite que la música nazca ya directamente dentro del juego, no que vengas tú a posteriori cuando ya está todo creado, todo maravilloso, y tú te tengas que adaptar a eso, que a veces es lo que pasa, y bueno, es nuestro trabajo y no hay ningún problema, pero si lo hacemos de esta manera, nos aseguramos de que es muy probable que el producto que salga tenga una identidad muchísimo más marcada y algo muchísimo más único. Y luego pues no te quedas calvo porque es que al final trabajar durante 2 meses a saco para sacar una banda sonora pues es un proceso muy estresante.
Y nada, y ahora vamos a hablar del enfoque musical. Entonces, el enfoque musical que queríamos tener era parecido a otros RPGs, pero diferente. Y me quiero explicar con esto. En cuanto a lo parecido, al final pues tú juegas un RPG y la música la tienes para definir localizaciones, para subrayar acciones, para plantear la atmósfera, para, por supuesto, utilizarlo como un elemento conductor de la narración. Pero en nuestro caso, como bien han dicho antes mis compis, pues queríamos dar muchísimo espacio al voiceover y que no causase fatiga auditiva. Entonces, vamos a definir ciertas localizaciones que sean solo las más importantes o las que sean realmente relevantes. Lo mismo con subrayar acciones, que solo sean en momentos clave. Cuando tengas que plantear atmósferas que sean muy ambientales, que sean texturales, más que tengan una melodía muy definida. Y luego el elemento más narrativo lo vamos a aplicar solo en Dramatic Encounters y Narrative Events, que es donde realmente la cosa pasa a mayores. Y con eso creamos al final una cosa muy chula, que es una dinámica muy, muy extrema entre exploración y acción. Entonces, en la exploración es donde vamos a alcanzar los puntos más ambientales y minimalistas. Hay fragmentos musicales que van a entrar y van a salir. El silencio es vuestro amigo. No usadlo a todo trapo porque os va a ayudar mogollón. Y eso, y de nuevo, al final vamos a evitar mucha fatiga auditiva. Y os voy a enseñar pues, una parte concreta del mapa. Pues bueno, aquí paseando y va a ir sonando la música, vais a ver cómo va a entrar, va a salir, va a tener sus momentos de pausa. It's a wild, windswept day. Secure anything loose and take extra care near the shoreline. Y eso es un poco lo que es la exploración y ahora la acción. Aquí, pues, no todo lo contrario, pero sí súper dispar. Al final la música va a ser mucho más protagonista, aquí va a cargar con todo el peso narrativo, vamos a poder hacer uso bien de los leitmotivs, que tenga pues, una melodía más definida. Va a interaccionar en función de las decisiones que vamos a ir tomando. Aquí pongo entrecomillado no siempre y ahora veréis por qué. Y con esta relación que he dicho de exploración y acción, pues generamos unos cambios de dinámica más bruscos que en otros sitios que generan un impacto mayor en el oyente. Y ahora os voy a poner este ejemplo que es de un Dramatic Encounter en el cual pues, bueno, pues tú estás tranquilamente en una cocina hablando con alguien y de repente pues, te llega y te va a clavar un cuchillo y tú tienes que reaccionar y entonces pues, la música empieza y vais a ver, no lo puedo poner entero, pero vais a ver pues, un poco cómo cambia la música con la interacción del jugador. She spins towards you, arm raised. A little sidestep, a twist of her wrist, and the weapon is yours. Cool. We just looked cool doing that. Your former asset bares her teeth, sweat dampening her hair already. You hold the weapon in hand, an auto-injector loaded with a medical syringe. She's desperate, but she probably can't overpower you. El Dramatic Encounter continúa, nos quedamos en esta parte como un poco congelados, pero ahora seguimos. You'd have both of them to contend with.
One exit, the way you came in. You can outpace her, easy. A true revolutionary never retreats. She only advances backwards. No. Pascal's there. Estee's husband stands in the doorway, blocking your path. Off already? Human collateral blocks your advance. Liquidate. Your efforts are met with the cupboard door slamming flat into your face. Flashes of white light in your vision. Pretty. Y bueno, como habréis podido ver un poco, pues aquí en función de las decisiones que íbamos tomando, pues la música iba siguiendo el camino. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que dependiendo de la decisión que tomas, pues el camino no va a ser siempre el mismo. Entonces tendríamos que tratar de componer de música para diferentes ramas, lo que va a crear experiencias más únicas y además va a sugerir diferentes cambios narrativos, lo cual pues, es muy chulo y mola un montón, pero claro, nos encontramos con la movida de que demasiadas decisiones pues, te vuelves loco porque es como, ¿cómo voy a crear yo tanta música para tantas decisiones al final en poco tiempo? Porque esta fue otra de las cosas que nos pasó, que los narrative events y los dramatic encounters ya al final llegaron muy tarde. Entonces, dado el carácter improvisativo que tenía la música también, era muy difícil juntar a los músicos, grabar, testear y ver qué nos funciona, qué no nos funciona, volver para atrás y seguir todo el proceso. Y eso con cada rama a la que queramos hacerle música específica, ¿no? Entonces, componer música para cada rama era imposible, era totalmente inviable con el tiempo que teníamos. Y sobre todo que eso encarece mogollón el coste de todo, el coste de mi tiempo de tener que grabarlo, el coste de los músicos, el coste luego de la implementación. Entonces teníamos que ser bastante más inteligentes y una de las cosas fundamentales es que no porque haya un cambio o vayas a tomar una decisión significa que tiene que haber un cambio en la música. Es decir, o sea, tú a lo mejor puedes agregar una capa, pero el feeling puede seguir siendo el mismo. Y eso es un ejemplo que vamos a ver ahora, que es el ejemplo que ha puesto antes Mireia del narrative event de la tortura, en el cual pues, tienes diferentes decisiones, pero la música va a seguir su camino porque nosotros queríamos expresar una sola cosa. En este caso, tú estás en el personaje de Herschel viendo cómo torturan a otra persona que te importa. Entonces, en todo momento lo que queríamos era trasladar esa sensación de impotencia total más que de reacción ante lo que el jugador está decidiendo. Yeah, you are someone else, somewhere else. She's confused. I told you not to hit her in the head. Yeah. He'll do it again. We just need a name, dear. Your opera handler. Who got you into this whole mess? I'll try again. Brace yourself. Knuckles dig swift into your eye socket and back out again. Next to your nose, something cracks. For fuck's sake. The room scrambles, fades, returns. You can feel something in your ears now. The woman caresses a device in her palm. Y bueno, pues eso es un poco todo por mi parte. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. Rubén. Gracias, Fer. Muy bien, pues ya por ir terminando un poquito y dejar un poco de tiempo para preguntas, si tenéis algo que queráis comentar. Por hacer un poquito de recap, bueno, yo creo que todos sabéis, ¿no?, que hacer videojuegos cansa bastante. En el caso de Silver Palace tuvimos que rusear muchas cosas. Al final del desarrollo se juntó un periodo de overtime, sacamos el juego, ahora estamos trabajando en el port a PS5, es como que no ha habido descanso. Entonces, bueno, nos habría gustado poder manejar la producción un poco diferente, a poder ser.
Sin embargo, el juego ha tenido un buen recibimiento. Tenemos un 83 en Metacritic, valoración muy positiva en Steam, después del review bombing que sufrimos al principio, por causas esperadas, pero ya estamos remontándolo. Dream Audio Team, la verdad, tenemos unas dinámicas muy chulas en el equipo de audio. En Consiglio París hemos conseguido asentar un poco esa visión conjunta que tenemos todos, ¿no?, de qué queremos hacer, por qué hacemos lo que hacemos y qué queremos poner ahí fuera, ¿verdad? Por otra parte, también Zaum, hay que reconocerlo, nos ha dado bastante libertad creativa al departamento de audio. No sé si es porque como era algo muy nuevo dentro de la empresa, no lo terminaron de entender y han sido, bueno, confiamos en ellos. Pero no se nos cuestionaban mucho las decisiones que tomábamos, teníamos mucha libertad pues creativa, ¿no?, y de decisión, y eso yo creo que nos ha ayudado bastante, sobre todo a poder reaccionar a estos challenges de hacer juegos, ¿no?, que van surgiendo. Por otra parte, hemos pagado el peaje de una producción que no contaba con audio. Llegamos al proyecto y las herramientas no estaban, los pipelines no estaban, cosas tan básicas como tener que automatizar la generación de soundbanks al final de cada día para tener contenido fresco en la build no existía, cosas así. Entonces, en paralelo, mientras montamos equipo, definimos el sonido, trabajamos con Fuera en la música, contratamos a gente, tenemos que hacer todo esto. Ha sido intenso, pero bueno, ha sido una experiencia chula. Ha sido bonito. Ha sido bonito. Un consejo que daría es buscar partners con mucha antelación. Nosotros grabamos con Foley Farmers el Foley en Alemania del juego, pero ya la gente suele estar ocupada para 1 o 2 años vista. Entonces, tener todo esto un poco en mente, igual con los compositores, es decir, es gente que tiene la agenda ya muy ocupada. Entonces, si necesitáis música, Foley o outsourcear algo de sonido, que no sea en plan de, bueno, pues necesito a alguien para dentro de una semana, porque eso os va a costar bastante. Incluso para 1 mes o incluso 3 o 4 meses. Y luego, nada, pues lo que hemos ido comentando, ¿no?, muchas lecciones aprendidas. Ha sido un desarrollo muy bonito, hemos aprendido mucho a nivel, pues, sobre todo de producción, de coordinación con otros departamentos, de qué queremos mejorar a nivel de tecnología, y todo esto, pues bueno, nos lo llevamos para el siguiente proyecto y lo haremos un poquito mejor, espero. Y eso es todo por nuestra parte. Ahí tenéis nuestras redes sociales por si queréis seguirnos. Muchas gracias por escucharnos y gracias a Guadalindi por invitarnos. No sé si tenemos alguna pregunta. No veo nada, así que... Sí, no vemos nada. ¿Escucha? Ah. Sí. Muchas gracias por la charla, he aprendido un montón. Tenía una pregunta a nivel de la composición musical, ¿cómo compones para músicos que van a improvisar? O sea, ¿qué nivel de direcciones das a los músicos y qué parte dejas para ellos, a lo libre, para que hagan lo que quieran? Sí, en este caso, pues como digo, lo primero que hicimos fue hacer una suite de 10 minutos. Entonces, en esa suite ya exponíamos bastante material de lo que estábamos buscando, sobre todo en cuanto a leitmotivs, a carácter, a dinámicas. Y entonces, con eso lo que hicimos fue, en vez de hacer una partitura de 10 minutos, hicimos diferentes partituras adaptadas a cada músico, les metimos en el estudio y ahí fuimos grabando diferentes loops y diferentes tomas, hablando con el músico directamente, en plan de, yo esto es lo que estoy buscando, pero tú eres el experto al final de tu instrumento, entonces cuéntame. Y al final es un proceso en el cual entre ambos, entre el compositor y el músico, pues van hablando. ¿Y qué pasa si pruebo esto? Ay, ¿por qué no pruebas esto otro? Con la batería nos pasó un montón, que Pierre trajo un montón de cachivaches diferentes y entonces, claro, a priori pues sabíamos que queríamos algo como muy desordenado, que no tuviese una rítmica clara, pero claro, en mi mente pues era coger la batería y a lo mejor pues incluso tocar con las baquetas lo que son pues los atriles de la propia batería y tal, pero luego Pierre pues se trajo un montón de cacharros que yo no tengo ni idea, pero que fue llegar ahí y dijimos pues nada, pues fiesta, entre comillas, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo más free que hicimos fue los solos, que ahí sí que pues es free jazz, entonces es como vibra con ello y hacemos varias tomas y buscamos más o menos qué es lo que más nos mola. El resto sí que teníamos unas claras directrices de qué íbamos buscando y a partir de ahí pues surgía la conversación.
Muchas gracias. Buenas, muchas gracias por la charla. Mi pregunta va, si hay que anticipar tanto con partners, sobre todo para Foley o este tipo de cosas que habéis dicho, ¿cómo mitigáis el riesgo de llegar a ellos y no tener algo, un estilo bien definido, o tener que rehacer trabajo luego porque no es exactamente lo que queríais? Bueno, eso nos ha pasado, de hecho, sí. Sí, vale, intentas hacer una buena preproducción, ¿no? Intentas tener también un proof of concept que haces tú como un mock-up rapidito, más o menos validando un poco esa dirección. En plan, vale, pues sí, el folio en nuestro caso, por ejemplo, queríamos que fuera un poco suave, que estuviera más en el fondo, no queríamos unos pasos que sonasen a cuchillo, ¿no? Y igual con el sonido de ropa y demás, ¿no? Lo teníamos muy claro, por eso fuimos a Alemania y la primera sesión de grabación la hicimos con ellos, les ayudamos un poco a orientarse hacia dónde queríamos que fuera, porque es increíble cómo un zapato puede sonar tan diferente en función de cómo pisas. Es una locura. Entonces estuvimos taladrando cosas en el suelo, pisando diferentes formas, con diferente presión y tal, hasta que lo encontramos. Y las primeras sesiones de grabación salieron bastante bien. ¿Qué ocurre? Que luego el juego cambió bastante a mitad en producción, el personaje para el que estamos grabando ya no era un personaje con el que podías jugar, tuvimos que regrabar un poco el foley, improvisar sobre la marcha. Y lo que recibimos seguía estando bien porque son gente, pues bueno, es profesional, ¿no? Pero no era como el resultado que esperábamos. Así que, pues, ¿qué haces? Pues una lloradita, ¿no? O lo aceptas, aprendes de esto e intentas que no se repita en la siguiente. Igualmente está bien, la gente lo hace lo mejor que puede, pero shit happens. Muchas gracias. Nada. Hola. Mi pregunta es acerca de, en el proceso de la composición como tal, hay momentos en el que, bueno, ustedes lo mencionaron, que es buena idea que el compositor esté desde el inicio del proceso, ¿no? Pero entonces me ha pasado a mí, por ejemplo, a la hora de componer, que muchas veces tengo como la escena de cómo va el juego, ¿cierto? Con la referencia, pero todo está como en mi cabeza. Y muchas veces, digamos que la composición me suena genial, la disfruto, para mí es como, esto suena a cómo debe ser el juego, y a la hora de colocarla en el juego simplemente es como, no, pues no queda tanto como me lo imaginaba. Entonces, ¿qué técnicas de pronto utilizan ustedes a la hora de ya llevar el producto, el sonido directamente al juego y bueno, pues de alguna forma experimentarlo, sentirlo, ¿no? Para que realmente sea lo que se quiere transmitir? Sí que es verdad que en ese aspecto he de decir que tuvimos bastante suerte, porque creo que dimos con la tecla bastante rápido de qué es lo que estábamos buscando. Y eso nos ayudó un montón a la hora de luego implementarlo en el juego, porque básicamente, pues, o sea, la música no la haces, no la pruebas tú solo. Al final tú compones el tema y luego se lo mandas al director de audio, se lo mandas al director creativo, lo escuchan los productores y entre todos pues dicen, ok, nos ha encantado. Entonces no es un trabajo de uno solo en el cual pues tú puedas decir, vale, esto está perfecto, a lo mejor para ti está perfecto, pero tienes a otra gente que incluso lleva mucho más tiempo que tú dentro del videojuego y que también te va a poder orientar. Entonces, yo te diría que tuvimos bastante suerte a la hora de componer y luego llevarlo al juego y que casase a la primera o a la segunda. Y en parte, o sea, suerte y no suerte por justo lo que estamos hablando. Si al final tienes ese proceso de investigación, lo pones en común, buscáis cosas que os muevan al equipo y a ti, pues al final las ideas las tenéis mucho más claras y el prueba y error es mucho menor. No sé si puedo añadir una cosita a lo que has dicho, que está perfecto, Fer. Es que nosotros también hemos tenido especialmente mucha suerte con Fernando, porque es una persona que tenía el repositorio, tenía Unity, jugaba el juego muchísimo, se empapaba mucho de lo que había que hacer y eso facilitó muchísimo las cosas. Y luego nosotros, por ejemplo, con algo tan básico como tener soundbanks frescos cada mañana en la build, eso nos ayudaba a poder probar lo que íbamos implementando lo antes posible, que eso es clave, ¿no? En plan, escuchar los sonidos o la música que estés haciendo lo antes posible en el juego, porque eso te va a orientar si el trabajo que estás haciendo está en la edición correcta o no. Cierto que
yo estuve muy involucrado en el proceso de diseño musical, entonces normalmente cuando compones en videojuegos pues ya tienes como más o menos claro cómo quieres que la música vaya interactuando, pero en mi caso concreto también estaba pensando en cómo quería que el sistema funcionase. Entonces teníamos la idea bastante más clara entre Kat y yo de qué es lo que queríamos que hiciese la música en cada momento. Y de ahí también que nos viésemos en una situación en la cual las cosas funcionaban rápidamente. Hola. Mi pregunta era sobre el tema de las voces que habéis comentado, que ha sido algo ajeno a vuestro trabajo, ¿no? Entiendo. ¿Hasta qué punto estaban trabajadas o desde dónde habéis cogido esas voces? Es decir, ¿habéis tenido que editarlas? ¿Habéis tenido que trabajarlas? Por ejemplo, en los ejemplos que habéis puesto tenían muchos efectos sobre las voces. Todo eso ha sido trabajo vuestro, entiendo. Y mi segunda parte sería, sí que habéis comentado que os llegaron muy tarde. Si os hubieran llegado con un tiempo razonable, ¿preferís trabajar de esta forma o creéis que habría sido un mejor resultado encargaros de todo el tema de las voces también desde vuestro departamento? Juzgamos. Hubiera sido mejor si nos hubiéramos encargado, sí, la verdad. Efectivamente. Sí, es verdad que, a ver, hay un departamento de voiceover que también ha tenido que lidiar con problemas de producción, ¿cómo se llama? Los test que mandaban a los actores y actrices de doblaje no estaban a tiempo, hubo cambios sobre narrativa constantemente, de repente un actor tiene que grabar 1000 palabras y de repente son 5000, entonces ya tienes que gestionar otra vez con el agente que venga al estudio, grabarlo. Teníamos luego 2 salas de estudio, 3 personas limpiando, reprooms masterizando y luego la implementación se hacía con unas tools internas de Zaun. Todas esas pipelines no existían hasta hace un año o algo así, es decir, ha sido intenso. Y mientras tanto, en paralelo, era como, bueno, ¿dónde ponemos? Nosotros somos de audio, tenemos a Fer con la música, estamos haciendo el sonido, que era una burrada lo que había que hacer, no podemos encargarnos de voiceover también. Entonces eso tuvimos que delegarlo pues, al departamento de voiceover y les ayudamos lo que pudimos al final y, por ejemplo, los efectos de las voces que comentabas, eso ya sí que se añadió luego nosotros cuando nos empezamos a liberar de carga de trabajo, pues durante el overtime empezamos a poner efectos de sonido de las voces. Sí. Muchas gracias. Nada, a ti. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? ¿Ya está? ¿Eso es todo? Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos.